Morí, y lo que Jesús me reveló sobre las almas de aquellos que fueron cremados es algo que nunca olvidaré. Entiendo que muchos de ustedes pueden descartar mi historia, tal vez incluso sentir enojo o incredulidad, pero te lo imploro, quédate conmigo hasta el final, porque lo que estoy a punto de compartir no es algo que imaginé o inventé, sino algo que presencié de primera mano. Cuando mi alma abandonó mi cuerpo, antes de ese momento pensaba en la cremación como una simple parte del ciclo de la vida. Las cenizas regresaban a la tierra y el alma ascendía de regreso a Dios. Parecía pacífico, incluso poético. Pero cuando morí, o más precisamente, cuando mi alma se desprendió de mi cuerpo, fui llevado a un reino mucho más allá de lo que podría haber esperado. Allí, en ese lugar, Jesús me mostró una verdad tan horrorosa, tan incomprensible, que ningún pastor o sacerdote había hablado jamás de ella, una verdad sobre las almas olvidadas, almas atrapadas por una decisión que muchos consideran inofensiva, la cremación. El terror se apoderó de mi corazón cuando pregunté, Señor, ¿es cierto que no pueden descansar? Su mirada se encontró con la mía y sus palabras, tan profundas e inquebrantables, han permanecido conmigo para siempre. La verdad era demasiado dolorosa para ignorarla, pero sabía que tenía que compartirla con los demás. A pesar de la incredulidad y la reacción violenta que podría surgir, soy Arthur Vance, tengo 50 años. Esa mañana empezó como cualquier otra. La alarma sonó a las 6:15, sacándome de un sueño inquieto. Extendí la mano, aturdido, silenciándola. Mi cuerpo pesado y mi mente confusa, como si realmente no hubiera descansado. Pero esto no era nada nuevo, la fatiga había sido mi compañera constante durante más de una década. Mientras me sentaba, miré a mi esposa, la nena, que todavía dormía a mi lado, de espaldas. Nuestro matrimonio no estuvo lleno de abierta hostilidad ni fue frío o cruel. Sin embargo, había una distancia innegable entre nosotros, un abismo invisible que ninguno de los dos se atrevía a reconocer. Era un espacio al que ambos nos habíamos acostumbrado, sin hablar nunca de él, pero ambos lo sentíamos profundamente. ¿Alguna vez has sentido, incluso cuando estás físicamente cerca de alguien, que la soledad te invade? Que, a pesar de compartir tu vida con otra persona, sigues de alguna manera completamente solo. Éramos la nena y yo, un sentimiento de vacío permaneció en mi pecho, tácito, indefinido. No estaba seguro de si realmente estaba viviendo o simplemente existiendo, viendo pasar los días sin ningún propósito, como si fuera un mero observador de mi propia vida. Aunque mi carrera en marketing estaba prosperando, con estatus y credibilidad para demostrarlo, me sentía vacío, como un caparazón de la persona que alguna vez fui. Me reí, firmé contratos, seguí las formalidades, pero en algún lugar muy dentro de mí, había perdido el sentido del significado. Últimamente, había una sutil pesadez en mi vida, un cansancio persistente, olvidos y un suspiro constante. Un día, mientras conducía, sentí un leve dolor en el pecho. Probablemente sea estrés o falta de sueño, pensé. Después de todo, ¿quién, a los 50 años, no tiene algunos dolores y molestias? Pero algo extraño estaba sucediendo. Empecé a pensar en la muerte con más frecuencia, no por miedo, sino como una pregunta persistente. ¿Qué habría significado mi vida si muriera ahora mismo? ¿Qué legado había dejado realmente atrás? ¿Estaba viviendo auténticamente o simplemente siguiendo las formalidades? ¿Alguna vez te has encontrado haciendo estas mismas preguntas? No sabía que la mañana en que preparé mi última taza de café también sería mi última mañana en este mundo. Ese día marcaría la última vez que vería a la nena durmiendo a mi lado, respirando el aire de la vida como siempre la había conocido. No tenía idea de que sería el último. Ese fin de semana me invitaron a jugar tenis con unos viejos amigos. Solíamos ser cercanos, pero habían pasado los años y hacía mucho que no los veía. No era un atleta de ninguna manera. Mi cuerpo no era fuerte ni ágil, pero algo en mí quería liberarse de la asfixiante rutina. Tal vez fue un intento inconsciente de escapar del vacío asfixiante dentro de mí, la sensación persistente de que mi vida, aunque cómoda,
estaba perdiendo su significado. El sol nos golpeó ese día, arrojando una luz intensa sobre la cancha y haciéndome entrecerrar los ojos. Mientras jugaba, sentí una creciente opresión en el pecho y mi respiración se volvió superficial. Lo ignoré y bromeé con mis amigos sobre envejecer y perder forma. Corrí tras la pelota como si todavía tuviera 30 años, decidido a seguir el ritmo. Entonces me di cuenta, un dolor agudo e insoportable se apoderó de mi pecho como nunca antes había sentido. Era como si alguien me hubiera tomado ambas manos y me hubiera exprimido la vida. Mi cuerpo se negó a cooperar. No podía soportarlo. El mundo daba vueltas a mi alrededor y cada respiro que intentaba tomar era irregular e insuficiente. El pánico se apoderó de mí. Tropecé y agarré la red con las manos, como si me estuviera ahogando en un mar vasto e invisible. Podía sentir mi corazón latir erráticamente, fuerte y débil en rápida sucesión, como si estuviera a punto de detenerse por completo. Y entonces todo pareció desdibujarse. Un relámpago blanco atravesó mi mente. No fue luz, sino la aplastante comprensión de que algo andaba terriblemente mal. Pensamientos sobre la nena, sobre mis hijos adultos y viviendo sus propias vidas, pasaron por mi mente. Pensé en todas las cosas que nunca había dicho, los momentos que había dudado en expresar porque pensaba que tenía más tiempo. En ese fugaz momento, antes de perder el conocimiento, susurré algo. Tal vez el nombre de la nena o simplemente un sonido que no se transformó en palabras. Entonces me desplomé. El mundo a mi alrededor se oscureció, pero no era como el descenso de la noche. Era como si la estructura misma del universo se hubiera apagado. Un momento antes de que todo quedara en silencio, escuché un grito. Tal vez de un amigo, pero ese grito resonó en mi mente como una última llamada desde un lugar que acababa de abandonar. Y luego no sentí nada. Cuando recuperé la conciencia, no fue como despertar de un sueño o volver a quedarme dormido. Más bien, fue una caída repentina en el vacío. El dolor desapareció. No había sonidos ni ráfagas de viento, solo una quietud espeluznante. Fue inquietante, no un silencio pacífico, sino un frío vacío que me atrapó con desconcierto. ¿Dónde estaba yo? ¿Qué estaba pasando? Sabía que todavía era yo. Todavía podía pensar, recordar mi nombre, recordar a la nena, pero mi cuerpo ya no estaba allí. Ya no sentía su peso, como si me hubieran expulsado de mi propia piel. La peor parte no sabía si estaba vivo o muerto. Y entonces algo me atrajo, no violentamente, sino suavemente, como una fuerza suave que me instaba a seguir adelante. Era como si me estuvieran guiando desde algo familiar, aunque antiguo, hacia un lugar que nunca había visto, pero que me resultaba extrañamente familiar. No recuerdo exactamente cuándo empezó, pero sé que después de un rato, me arrastraron por un pasillo oscuro. La gente lo llama túnel, aunque es difícil describirlo en términos tan simples. A mi alrededor había oscuridad, no el tipo de oscuridad que se encuentra en una habitación sellada, sino una oscuridad viva, llena de profundidad y movimiento. Escuché el viento soplar a mi alrededor, corriendo a través del espacio infinito, pero dentro de ese viento había un sonido débil y distante, como música o los susurros de pensamientos que había mantenido ocultos durante mucho tiempo. Las imágenes comenzaron a surgir a mi alrededor, manifestándose vívidamente y con sorprendente claridad, como si estuviera de pie en medio de esos momentos. Una vez más, podía verme a mí mismo como un niño de 6 años, andando en bicicleta por primera vez, el sonido de la risa de mi padre resonando desde el porche, llenando el aire de calidez. Era como si pudiera extender la mano y tocar el momento. Entonces vi a la nena, la primera vez que nuestros ojos se encontraron. Su sonrisa iluminó el mundo. Me dolía el corazón de anhelo, deseando poder revivir ese momento nuevamente. Incluso me vi en un breve momento de impaciencia con mi hijo, frustrado por algo tan insignificante, y la expresión herida y llorosa en su rostro. En ese mismo segundo, hizo que mi corazón se hinchara de pena.
Los recuerdos continuaron inundando, llamadas perdidas, oportunidades perdidas de un abrazo, palabras de disculpa que deberían haberse dicho hace mucho tiempo. Sin embargo, curiosamente, no hubo ningún juicio, ninguna voz crítica, ni una mirada condenatoria. No hubo sala de audiencias ni acusaciones. Era simplemente yo observándome a mí mismo, reconociendo las innumerables cosas que no había logrado comprender en mi vida, cosas sobre las que nunca me había tomado el tiempo para reflexionar. No puedo decir cómo te sentirías al ser testigo de cómo tu vida se desarrolla ante tus ojos, pero para mí, en ese momento, fue como un susurro, ¿lo ves? Esto es lo que eres y esta es la vida que has vivido. No fue una declaración de juicio, sino de revelación, de comprensión. Me desvié en la oscuridad con una sensación de espacio infinito extendiéndose ante mí, como si nunca fuera a llegar al final. Pero entonces apareció una luz. Al principio, débil, como una estrella distante, apenas visible en la inmensidad del cielo nocturno, parpadeó casi imperceptible. Pero a medida que avanzaba, la luz se hacía más brillante, más fuerte y más clara. Y con eso, algo se agitó profundamente dentro de mí. No se parecía a ninguna luz que hubiera conocido jamás, ni al intenso resplandor de una lámpara, ni al cálido abrazo de la luz del sol. Se trataba de un tipo diferente de luz, una que parecía llevar consigo sentimientos, emociones y calidez. Era una luz que se sintió como el amor, y por extraño que parezca, podía sentir el amor que irradiaba, suave, gentil y acogedor, como el abrazo de una madre después de años de separación. No sé cuándo sucedió, pero el miedo que me había poseído durante tanto tiempo se desvaneció. La incertidumbre, la ansiedad por lo que me esperaba, se desvanecieron. Ya no me preguntaba quién era ni dónde estaba. Solo sabía una cosa, era bienvenido. Y en ese momento, me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que me sentía así, aceptado. Incondicionalmente, sin preguntas ni escrutinio, nadie me preguntó quién era, nadie husmeó en mi pasado, y no hubo ningún juicio, solo aceptación completa y total, como si siempre hubiera pertenecido a ello. A medida que me acercaba, sentí que me fusionaba con esa luz, sin disolverme ni desaparecer, sino volverme uno con ella. Era como si cada parte de mí, y cada miedo, cada tristeza, cada recuerdo, cada amor, estuviera siendo abrazada y curada por la luz que me rodeaba. La oscuridad se desvaneció, y el espacio se transformó por completo. Ya no parecía un vacío, sino un lugar de paz. Una pradera interminable con vientos suaves que susurraban entre árboles plateados y arroyos cristalinos. Todo era vibrante y vivo, no de la forma en que experimentamos los colores aquí, sino de una manera que estaba más allá de la comprensión. Los colores parecían brillar desde dentro, como si cada hoja, cada piedra, cada brizna de hierba fuera una fuente de luz en sí misma. Y luego estaba la presencia. No podía verlo, no en la forma en que ves a una persona parada frente a ti, pero sabía. Había un amor tan profundo, un intelecto tan vasto, una dulzura tan abrumadora que sentí como si me hubiera envuelto por completo. No necesité decir una palabra porque todo lo que sentía, cada pensamiento de mi alma, lo comprendía perfectamente. Nunca me había sentido tan profundamente conocido y amado como en ese momento. Si pudiera llevarte allí, si pudiera mostrarte ese momento, entenderías por qué ya no temo a la muerte. Porque allí, en ese lugar, no hay nada que temer. Solo hay amor, luz y una verdad más profunda que cualquier cosa que haya entendido en vida. No estoy seguro si la pregunta escapó de mis labios o si simplemente resonó en mi mente, pero me encontré preguntándome, ¿dónde estás? ¿Estás muerto? Y entonces una voz suave pero poderosa resonó, no desde fuera, ni desde los labios, ni desde los oídos, sino como si estuviera grabada directamente en mi alma. Arthur, has vuelto a casa. Las lágrimas vinieron, no por tristeza o miedo, sino por un profundo y abrumador sentido de pertenencia, una liberación de todas las dudas que alguna vez había tenido. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento. Nunca me había sentido tan comprendida, tan amada, como en ese momento.
De la luz frente a mí, una figura comenzó a formarse. Los detalles de su rostro eran confusos, más allá del alcance de la comprensión humana, pero la presencia era innegable. Brillaba con una intensidad que apenas podía mirar, pero no podía apartar la mirada. No necesitaba preguntar quién era, en lo más profundo de mí, lo sabía. Fue Jesucristo. En ese momento, sentí un anhelo que iba más allá de todo lo que jamás había conocido. No era un recuerdo humano, sino un recuerdo más profundo y sagrado, como si lo hubiera conocido mucho antes de nacer. Y ahora él estaba frente a mí, no para juzgar, sino para amar. Él no preguntó por qué viviste de esta manera o por qué cometiste ese error. No enumeró mis faltas ni mis fracasos. Él simplemente me miró, y mientras lo hacía, vi toda mi vida al descubierto, cada triunfo, cada arrepentimiento, cada cosa oculta. Sentí que podría desmoronarme bajo el peso de la vergüenza, pero no había condena en su mirada, ni juicio en sus ojos. Solo había una comprensión profunda y abrumadora, una compasión tan pura que no podría soportarla sin el amor que la acompañaba. Si alguna vez has pensado que no eres digno, si alguna vez has creído que hay algo en ti tan roto, tan oscuro, que no puede ser perdonado, quiero decirte esto, no hay nada cerca de ti que él no sepa, y no hay nada cerca de ti que él no ame. Esa presencia no es un cuento de hadas, no es producto de la imaginación. Él es real y está ahí. Y en ese abrazo de luz, fui recibido como un niño que regresaba a casa después de un viaje largo y agotador. Ojalá pudiera llevarte allí, a ese momento, para que pudieras sentir lo que yo sentí, sin miedo, sin duda. Solo luz, vida y un amor inquebrantable. Me quedé allí, o mejor dicho, existí allí, sin cuerpo físico, pero no me faltaba nada. Y él, la luz dentro de la luz, se paró ante mí preguntando dulcemente, Arthur, ¿estás listo para continuar? Al principio no lo entendí. ¿Qué significa continuar? Estaba muerta, ¿no? ¿Qué más había para elegir? ¿A dónde iría después? Pero de alguna manera lo sabía. No importa lo que me deparara el futuro, él no me dejaría, y eso, solo eso, fue suficiente para desterrar cualquier miedo. Mientras estaba junto a Jesús, la luz aún no se envolvía. El mundo a mi alrededor comenzó a cambiar. Parecía como si nos estuviéramos moviendo, aunque no físicamente. El cambio vino desde lo más profundo de mi ser, desde un lugar de comprensión profunda del alma. Jesús no habló, pero sentí su presencia guiándome, conduciéndome suavemente a una comprensión más profunda de la vida y la muerte. Las imágenes a mi alrededor se hicieron más claras. Ya no se trataba solo de observar, ahora éramos parte de este viaje, un viaje que estaba empezando a comprender. Jesús, estando a mi lado, no como juez, sino como guía amoroso, señaló hacia la distancia. Y allí, a lo lejos, vi una casa, un hogar. Pero no una casa cualquiera. En el interior, una anciana yacía en su cama, rodeada de sus seres queridos, quienes oraban en silencio. No con tristeza, sino con reverencia. No hubo llantos ni lamentos, solo una quietud pacífica, como si ya todo estuviera preparado. Vi cómo la mujer exhaló su último suspiro, una liberación suave y gentil, como el final de un largo viaje. Y al partir, su alma comenzó a elevarse, traslúcida y pura, libre de la carga del mundo físico. El milagro había comenzado. No hubo gritos, pero podía oírlos, no con mis oídos, sino a través de ondas de tormento que irradiaban el aire en silencio. El alma luchó por liberarse, pero el hilo plateado se mantuvo firme. Era como si el alma se partiera en dos, una mitad atraída hacia la libertad y la otra atada al fuego. Luego, en un último y violento destello, el cordón plateado se rompió, no suavemente, sino con una fuerza que pareció quemar el tejido mismo del alma. El dolor fue tan inmenso que dejó una herida profunda e irreversible en su esencia. Su alma no ascendió, se hizo añicos. Pedazos de él, fragmentos de lo que alguna vez fue su ser, flotaban en la oscuridad,
dispersos y perdidos. No podía avanzar, no podía encontrar la paz. La luz estaba fuera de su alcance. Solo quedaban un dolor y una confusión interminables. Estaba atrapado entre reinos, perdido, roto. Y luego vi más niños, ancianos, personas de todos los rincones del mundo, almas que habían sido cremadas antes de estar listas. Ellos también estaban, todavía atados, todavía en agonía. Sus gritos silenciosos resonaron en el reino espiritual, un sonido lúgubre que atravesó el aire. Y fue entonces cuando entendí, la muerte en sí no es el horror, el verdadero horror es cuando el alma no está lista y la arrancamos del cuerpo antes de tiempo. El tiempo lo es todo. Quemar el cuerpo antes de que el alma haya partido por completo es un acto violento contra la conexión sagrada, causando heridas que obstaculizan el viaje del alma de regreso a la luz. Jesús hizo una pausa, como si ordenara sus pensamientos, luego habló de nuevo. El alma necesita tiempo para adaptarse, para decir un último adiós al reino terrenal, para dejar que el hilo plateado se desvanezca naturalmente. 3 días. Muchas tradiciones antiguas reconocían que este era el tiempo sagrado para que el alma se preparara para su viaje. Pude sentir el dolor en sus palabras, no solo la tristeza por las almas que sufren, sino también su profunda angustia por la ignorancia de la humanidad. Me miró, y su mirada me imploraba que comprendiera la importancia de honrar el tiempo de un alma durante su partida. No hay necesidad de apresurarse, enfatizó suavemente. Cada alma necesita tiempo. La escena comenzó a desvanecerse, pero lo que había presenciado se quedaría conmigo para siempre. Sentí el sufrimiento de las almas atrapadas y el inmenso dolor en el corazón de Jesucristo. El dolor de un alma que no está lista para partir flotaba en el aire, y la lección era clara: debemos respetar el momento del viaje del alma porque hacer lo contrario es invitar al dolor y la confusión al sagrado proceso de liberación. Esta experiencia no es simplemente una lección de tiempo, sino una profunda reflexión sobre el respeto y una profunda comprensión del viaje del alma. No hay prisa por partir, cada alma merece reverencia, incluso después de haber abandonado su forma terrenal. Me quedé allí, envuelto en una extensión ilimitada de luz, donde el mundo a mi alrededor parecía desvanecerse, dejando atrás solo las desgarradoras imágenes que había presenciado. Una ola de conmoción y horror me abrumó, como si cada emoción dentro de mí se hubiera hecho añicos en innumerables pedazos, dejándome impotente y desorientado. No podía comprender por qué estaba sucediendo esto, por qué se permitió que esto sucediera, por qué la gente sigue sin darse cuenta, por qué actúan imprudentemente sin ser conscientes de las consecuencias irreversibles de sus actos. Estas preguntas resonaban implacablemente en mi mente, chocando contra mis pensamientos como olas implacables golpeando la orilla. La ira surgió dentro de mí. ¿Cómo se podía hacer sufrir tanto a estas almas inocentes? ¿Cómo podrían soportar esta agonía? La impotencia se apoderó de mí, no pude hacer nada para salvarlos, incapaz de aliviar su dolor. Estaban gritando desesperados por ayuda, pero yo no podía aliviar su sufrimiento. Sentí como si les hubiera fallado, como si no pudiera rescatarlos de la desesperación en la que estaban atrapados. Pero en ese momento, una presencia suave y tranquilizadora me envolvió. Sentí la tranquilizadora cercanía de Jesús, de pie a mi lado, su luz radiante calmando la tormenta de emociones que ardía dentro de mí. Su mirada estaba llena de amor y comprensión, como si pudiera ver el centro mismo de mi dolor. Luego habló con voz cálida pero profundamente reconfortante. Arthur, no hay necesidad de cargar con ira o desilusión. El libre albedrío de la humanidad, la falta de comprensión espiritual y el fracaso en honrar el sagrado proceso de transición son las causas principales. No intervengo en cada elección humana. Cada alma tiene derecho a elegir su propio camino, pero ofrezco continuamente orientación, mensajes y oportunidades de cambio. Sus palabras me invadieron como un bálsamo, calmando mi confusión interior. Quedó claro que este sufrimiento no era un castigo, sino más bien la consecuencia natural del desprecio de las verdades y leyes sagradas. Estas almas no sufrían a causa de alguna fuerza externa, sino a causa de sus propias decisiones equivocadas.
Sus decisiones apresuradas y mal informadas las habían conducido a tal miseria. Esta comprensión despertó en mí un profundo sentido de urgencia por difundir este mensaje y ayudar a otros a comprenderlo. Cuando mi mente comenzó a tranquilizarse, entendí que esto no era un castigo divino, sino el resultado de una profunda falta de comprensión. La gente simplemente no sabía cómo honrar la transición del alma, cómo respetar el proceso de dejar ir y pasar al reino eterno. No todas las salidas son iguales. No todo el mundo se da cuenta de que el alma necesita tiempo para prepararse para su viaje final. Requiere espacio para decir adiós, para liberar verdaderamente su apego al mundo terrenal y abrazar la luz divina que espera. Llegué a comprender que esto no pretendía infundir miedo, sino cultivar respeto, paciencia y amor en la forma en que abordamos el fallecimiento de nuestros seres queridos. No es una carrera hasta el final, sino un respeto reverente por el sagrado proceso de transición que permite al alma moverse pacíficamente hacia el reino de la luz, sin sufrimiento innecesario. Este mensaje no es solo para aquellos que han fallecido, sino un llamado para aquellos que aún viven. Debemos aprender a honrar el paso de un alma no como un acontecimiento apresurado, sino como una oportunidad para reconocer y comprender las leyes de la vida y la muerte. Es un mensaje que debería inspirar amor y comprensión, no solo dentro de las familias, sino en comunidades enteras. Jesús me miró una vez más. Después de un momento de silencio, él gentilmente me ofreció una opción, una que no podía ignorar. Arthur, dijo suavemente, puedes quedarte aquí, en la paz eterna de esta luz. Aquí no hay sufrimiento ni miedo, solo amor puro. Encontrarás descanso en esta tranquilidad, fundiéndote con la serenidad eterna. Pero si lo deseas, puedes regresar a tu mundo, llevando este conocimiento contigo. No será fácil, será una carga pesada, una misión difícil. Sin embargo, tendrás la oportunidad de ayudar a muchas almas a evitar el mismo dolor que acabas de presenciar. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, dejándome desorientado y desgarrado. Una parte de mí anhelaba quedarse aquí, permanecer abrazado a este lugar pacífico y amoroso, libre de las preocupaciones del mundo. Aquí estaba a salvo, amado y a salvo de cualquier daño. Pero las imágenes de almas sufrientes, sus gritos y su angustia, acechaban cada uno de mis pensamientos. No podía ignorarlos. Mi amor por mi familia, mi amor por la vida y mi profunda compasión por esas almas perdidas me impulsaron hacia adelante. No podía darles la espalda. No podría vivir conmigo mismo si no intentara ayudarlos, sacarlos de su sufrimiento. Respiré hondo y tomé mi decisión. Voy. Por favor, dame la fuerza para cumplir esta misión. La decisión fue tomada. Sabía que este camino no sería fácil, pero era el camino que debía tomar. Había visto las almas, comprendido su dolor, y no podía simplemente quedarme impasible. Señor Jesús, me has dado una misión, y no volveré atrás. Él sonrió. Su expresión irradiaba calidez y cuidado, y en ese momento, todos mis miedos parecieron desvanecerse. Sentí su mano descansando suavemente sobre mi hombro, una ola de su luz amorosa derramándose en mi ser, llenando cada fibra de mi alma. Esta luz no solo iluminó mi cuerpo, sino que infundió mi esencia misma, otorgándome claridad, fuerza y coraje. No era fuerza física, sino una resolución interior, una fortaleza interior que me prepararía para los desafíos que me esperaban. Siempre estaré contigo, dijo Jesús con voz suave pero llena de poder. Di la verdad con amor. Sus palabras resonaron profundamente en mi corazón, una bendición que prometía su protección eterna. Sabía que él nunca me dejaría, y sin embargo, cuando sus palabras de despedida resonaron en el vasto y pacífico espacio, sentí una profunda sensación de separación. Sabía que regresaría al reino terrenal, un lugar donde su presencia no sería tan palpable. La luz a mi alrededor comenzó a desvanecerse, y con ella, una sensación de anhelo me invadió. La paz de este lugar, la quietud de la eternidad, pareció desvanecerse cuando le di la espalda. Casi de inmediato, sentí la atracción del mundo,
atrayéndome hacia atrás como una poderosa corriente que me arrastraba hacia sus profundidades. Me sentí arrastrado a través de un espacio oscuro, no por primera vez, pero esta vez la fuerza fue más fuerte, más clara, dirigiéndome hacia un propósito singular.